Hola, es un placer compartir con ustedes una práctica de laboratorio de la clase de genética que lleva como tema replicación de ADN en procariotas, donde conoceremos lo que es las enzimas que participan, las etapas y los procesos de lo que es una replicación. Tenemos aquí lo que son las bases nitrogenadas: adenina, que se complementa con la timina, la citosina con la guanina, guanina con citosina, timina con adenina, y en el caso de ARN se utiliza lo que es el uracilo. Sabemos que un nucleótido de ADN se compone de 3 regiones: un grupo fosfato representado con un punto negro, a un azúcar o pentosa representado con anaranjado y una base nitrogenada de los colores anteriormente, donde la adenina y la guanina son purinas y la citosina y la timina son pirimidines. También es importante saber que el ADN es una molécula bicaternaria, es decir, tiene 2 hebras, donde cada hebra está formada por nucleótidos de ADN individuales. Por aquí tenemos las enzimas que participan en la replicación del ADN. La helicasa, que es de color rojo, se ubica en el punto ORI-C para desenrollar las hebras del ADN, formando la horquilla de replicación. Tenemos la proteína SSB, que son las que se unen a las hebras molde para que no vuelvan a enrollarse. Son de color naranja. Topoisomerasa elimina la tensión generada por la torsión en el desenrollamiento de las hebras molde, cortando los enlaces esteres y uniéndolas después, color verde claro. Y la ADN polimerasa 1 elimina los cebadores y detecta errores durante el proceso. La ADN polimerasa 2 detecta y corrige daños por agentes físicos. ADN polimerasa 3 con el cebador indica la síntesis de las hebras nuevas, corrigiendo los errores. Finalmente tenemos la ligasa, que une los extremos corregidos, igual lo hace con los fragmentos de Okazaki. Los conceptos e ilustraciones anteriores, vemos que las etapas de replicación del ADN en procariotas, es decir, es cuando un gen sufre mitosis y necesita hacer una copia exacta de su ADN, incluyendo nucleótidos que están formados por la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar. Entre estas etapas están iniciación, elongación y terminación. En la etapa de la iniciación, en las procariotas solo hay un origen de replicación y se llama ORI-C, ya que es ahí donde se da la combinación precisa de bases. Y es ahí donde actúa la helicasa, ubicándose en ese punto ORI-C para desenrollar las hebras de ADN, formando la horquilla de replicación, rompiendo esos 2 enlaces de hidrógeno entre los 2 pares de bases complementarias. Para que esa hebra se vuelva a unir, las proteínas de unión monocaternarias actúan, es decir, las proteínas SSB se unen a las hebras moldes expuestas. SSB es como la unión a cadenas sencillas. Pero no solo es romper, sino que se necesita la topoisomerasas, o sea, girasas, que son las que eliminan la tensión generada por la torsión en el proceso del desenrollamiento, cortando los enlaces esteres
y uniéndolas nuevamente. En la segunda etapa, la elongación, es donde las cadenas están separadas, una en sentido 5', 3' y la otra en sentido 3', 5'. Es decir, son antiparalelas. Es aquí donde se sintetiza la hebra 5', 3' o hebra discontinua por fragmentos de Okazaki, y la otra hebra 3', 5' se le llama hebra continua. Separadas las cadenas se necesita copiar pensando en dirección 3', 5' por medio de la ARN, polimerasa, que es el cebador o primer del ARN, que ayuda al ADN a copiar, viendo 3', 5' y copiando 5', 3'. La ADN polimerasa 3 con el cebador indican la síntesis de las hebras nuevas, la cual es atraída por el extremo 3' al fin de la cadena ADN parental, haciendo enlaces entre nucleótidos. Además, corrige errores durante la síntesis de las hebras nuevas. Es decir, el ADN polimerasa 3 une desoxibonucleósidos trifosfatos a la hebra expuesta, creando una nueva hebra complementaria, y a la vez crea un conjunto de segmentos cortos de ADN llamado fragmentos de Okazaki, mientras que la ADN polimerasa 2 detecta daños por agentes físicos y también los fragmentos de Okazaki. La otra enzima, llamada ADN polimerasa 1, se adhiere a los cebadores, los elimina y reemplaza con ADN, siendo un paso a la última etapa. En la etapa de terminación, tanto la polimerasa 1 y 3 vuelven a leer las hebras para comprobar si hay error, ya que por tener actividad exonucleosa cortan los segmentos erróneos. La polimerasa 1, quien sintetiza los segmentos correctos y rellena los espacios en ambas hélices. Y finalmente, la ligasa une los extremos corregidos, de igual manera actúa en fragmentos de Okazaki. Por último, toda esta maquinaria de enzimas y proteínas se acaba separando de la doble hebra de ADN, para que la hebra vuelva a condensarse y finalmente obtener dos células hijas con la información de la célula madre. En conclusión, número 1, dado que la hebra de ADN que forma cada cromosoma es tan larga, la replicación se produce en muchos puntos a lo largo de la hebra al mismo tiempo. Número 2, la replicación de ADN se denomina proceso semiconservador, porque cada nueva hebra consta de una nueva hebra original de ADN parental. Y por último, este proceso de replicación crea dos nuevas hebras de ADN, donde una hebra de ADN ha sido recién sintetizada con la ayuda de bases nitrogenadas, nucleótidos y varias enzimas.